ecuatoriana especializada en telepsicología y ha trabajado arduamente en la construcción de conocimiento para todos los psicólogos del Ecuador. Me siento muy orgullosa, además es máster en docencia universitaria, así que tiene todos los conocimientos pedagógicos para que puedan además construir este conocimiento con ustedes. Gracias, Alexita, por el día de ayer que me no pude realizar esta bienvenida y el orgullo que tengo de tenerte aquí. Cualquier cosa, estoy con el micrófono apagado y estamos para compartir el tiempo. Vamos a tener la ronda de preguntas un poco más cortita, por favor, Alex, porque yo me debo tomar un tiempito con mis estudiantes para explicarles un poco sobre el aula virtual. Muchas gracias. Muy bien. Sí, muy buenas noches a todos. Gracias, Verónica, por esta oportunidad excelente de Poliestudios, ¿no? Como siempre, capacitando a todos los psicólogos en el Ecuador. Pues bueno, el día de hoy vamos a iniciar, vamos a retomar, ya habíamos revisado algunos criterios que deberían de considerarse dentro de la salud digital y si recordamos el día de ayer, un poco yo les di pautas para poder lograr esta consulta exitosa, ¿no? Para tener esta organización un poco previa que tendríamos nosotros que realizar. Pero también es importante que cada uno de ustedes también le ponga esa marca personal que cada uno de ustedes como psicólogo lo tiene. Para seguir en esta parte de lo que tiene que ver con la salud digital, con estos criterios, básicamente pues un poco recordarles que existen vamos a decir, unas interacciones que van a ser importantes al momento de decidir sobre la atención de forma virtual, que tenemos que siempre tenerlas en consideración, ¿no? Entonces, dentro de estas recomendaciones es tener este espacio físico, ¿verdad? La presentación personal que tengamos nosotros, porque ya vimos el día de ayer esa transmisión de las actitudes por parte del psicólogo, que a pesar de que estamos utilizando una herramienta técnica para ayudarnos en este proceso de la atención psicológica, va a transmitir al paciente la actitud o en este caso la forma en la que yo aborde a este paciente. Importante también considerar siempre lo que es la conectividad, es decir, esa capacidad que tendrá mi internet para yo poder conectarme y también procurar darle un espacio también a nuestro paciente para que nos pueda o cliente nos pueda dar estas preguntas o estas dudas. Como ustedes observan ahí, pues no, esa transmisión, a pesar de que existe, en este caso es el ejemplo de una videoconferencia, una video consulta, en este caso pues vemos que existe una buena actitud, una predisposición por parte del psicólogo en básicamente atender a este paciente, pero este paciente tiene que sentirse garantizado que está en un espacio privado, a pesar de que estamos en esta interacción, quizás a través de una videoconferencia, él se sienta seguro y el psicólogo también otorgar ese espacio privado. También debemos de contar con buenos equipos y ahí considerar también las cámaras, las luces, el micrófono que yo voy a utilizar para poder otorgar una buena teleconsulta en el caso de que utilicemos una videoconferencia. Si recordamos el día de ayer, nosotros trabajamos sobre cómo se realiza cuando utilizamos el teléfono. En este caso es importante cuando vamos a trabajarla a través de una videoconferencia. La ubicación de la cámara, ¿no? Porque muchas veces no es porque yo no tengo el paciente de forma presencial, pues yo quizás apague la cámara, no lo vea, me ponga de lado y eso va a influir y también va a comunicar. Nosotros como psicólogos estamos comunicando estas actitudes también a nuestros pacientes. Y sobre todo, pues tener también un buen internet para tener una buena conectividad. Ahí también yo les recomiendo mucho que ustedes revisen si que ustedes van a dar ya este servicio, porque en ocasiones cuando no tenemos un buen internet o el internet no es suficiente, cuando hay varios dispositivos en el hogar, se pierde un poco la resolución de la imagen. Entonces eso también puede influir. Recordemos que ayer hablábamos de que este encuentro se da en un espacio, ¿no? Un espacio web, y que cuando es una videoconferencia, una videoconsulta,
esto va a influir mucho, ¿no? Porque ocasiones si me ve el paciente borroso, entonces probablemente esto va a influir un poco sobre esta alianza terapéutica que podemos tener. En esta sesión online, ya propiamente ayer habíamos hablado de lo que teníamos que hacer antes de la consulta, una serie de pasos en la consulta y después de la consulta. Básicamente, ya cuando tenemos esta sesión online, un poco también recordar que yo ya he organizado todo, pero también antes de revisar los equipos, revisar el audio, revisar los medios, hacer las pruebas necesarias que yo tendría que asegurarle esa calidad al paciente, ¿verdad? Y también tener claro ya los objetivos planteados para esa sesión online. O sea, no es que si ya llevo atendiendo a mi paciente un tiempo, yo ya estoy estableciendo objetivos en la consulta. Yo siempre recomiendo también tener ciertas anotaciones, ciertas preguntas que quizás van unas a utilizarse o no de acuerdo a cómo se da esa dinámica con el paciente, pero contamos ya con un orden y con unos objetivos ya en las consultas, ¿no? Durante la consulta es importante, como yo lo había dicho ayer, esa empatía, ese rapport, pero también considerar los imprevistos. Y los imprevistos, como lo habíamos visto con Norma, a veces se corta esa videollamada, se corta la llamada, entonces el paciente no sabe si el psicólogo me va a volver a llamar, no me va a volver a hacer la videoconferencia. Esta ya me cuenta como una consulta o ya perdí la consulta, y esto puede generar dudas, puede generar incomodidades en nuestros pacientes. Entonces siempre es bueno manejar el tema de imprevistos, algunas situaciones personales, pero también situaciones que pueden depender de la conectividad, y dejarlas aclaradas con el paciente para evitar que esto repercuta sobre mi relación con él. Tener en cuenta también elementos claves como ese lenguaje verbal y no verbal que yo pueda también tener. Esto es algo que yo debo de ser consciente de mi lenguaje verbal, del no verbal, pero también tengo que estar atenta y observar también el de mi paciente, ¿no? Y tener claro que yo en cada consulta también yo tengo que hacer un cierre, ¿no? Entonces, cuando yo tengo estos momentos que siempre se van a dar en todas las consultas, yo tengo organizado, previamente ya establecí un objetivo durante la consulta. Acuérdense que yo ayer les dije, siempre saludamos al paciente, siempre establecemos este momento de empatía, de rapport, y estamos todo el tiempo, cuando nos estamos viendo a través de una videoconferencia, tomar en cuenta todos estos elementos de la comunicación verbal y de la comunicación no verbal. Y ya después de esta cita, que ya habíamos hablado el día de ayer, que aparte que yo le envío quizás material adicional a mi paciente, también es importante que usted también establezca los compromisos o los acuerdos que se llegan con los pacientes, ¿no? En la telepsicología, yo quería hacerles una diferencia un poco, que no es lo mismo la contención emocional que una intervención ya en consulta psicológica. ¿Y por qué les digo? Berito dijo, bueno, un poco es verdad, yo soy de acá de Ecuador, y ustedes saben que cuando se presentó este proceso de la pandemia, existieron muchos psicólogos que aplicaron el voluntariado y estaban dando realmente esta parte de consultas, ¿no?, gratuitas. Entonces, ahí había que hacer una diferenciación, porque ellos realmente no estaban haciendo una intervención psicológica, ellos estaban haciendo una contención emocional, y son procesos muy diferentes. Ahora, ¿yo dentro de una intervención psicológica puedo hacer una contención emocional? Sí, desde luego que sí, la tengo que hacer, pero voy a seguir ya un proceso con un orden, con unos objetivos, unas hipótesis planteadas para mi diagnóstico, y lo voy a hacer. Pero en este caso, aquí en el Ecuador, cuando surgió la pandemia, ¿qué estaban haciendo los servicios, en este caso de la mesa de trabajo que era establecida por el Ministerio de Salud Pública, donde se estableció justamente el triaje sanitario, que también lo habló Normita, ese triaje sanitario, que recordemos que son los colores de atención? Teníamos los colores, el verde, que decía ella, básicamente cualquier persona que estaba dentro del medio educativo o el medio de salud podía dar apoyos, ¿no? Tal vez los medios de comunicación, que no necesariamente tenían que ser psicólogos, ¿no? Luego ya el amarillo, cuando se establecía ya la participación de voluntariados por parte de estudiantes de los últimos niveles de psicología, y que cuando ya el paciente entraba en una crisis muchísimo ya más complicada, un poco más, con síntomas ya
mucho más difíciles de manejar, ahí sí ya se daba el código rojo y pasaba la atención psicológica. Sin embargo, este psicólogo que hacía esa intervención en crisis, que era aplicar los primeros auxilios psicológicos, el PAC, básicamente lo que hacía era una contención emocional. Entonces, la contención emocional es un momento que se presenta frente a las diversas crisis, ¿no? Que ya en nuestro país la hemos pasado, como en el caso del terremoto, en el caso de las erupciones volcánicas y también en el caso ahora de esta pandemia a nivel mundial. Entonces ahí se activan ese tipo de protocolos. Ya, pero yo también en la pandemia pasé a atención virtual a algunos de mis pacientes que yo ya los estaba viendo de forma presencial antes de que inicie toda esta situación. Entonces, ya clarificado esto de que ellos estaban haciendo en su mayor parte de este voluntariado, que era gratuito, un poco para el servicio de la comunidad, era esta contención emocional. Esta contención emocional, básicamente, la mayor parte lo estaba haciendo vía telefónica y en otros casos muy pocos lo hacían en videoconferencia y se establecía un tiempo máximo de 20 minutos donde se les aplicaba pues los controles de regulación fisiológica, los controles de manejo de crisis de ansiedad y del manejo de pensamientos de acuerdo al requerimiento que tenía cada paciente, ¿no? Y lógicamente esto no entraba en un proceso de intervención psicológica que sí ya requería de la participación en sí de un psicólogo clínico, de un psicólogo general que ya establecía como metas terapéuticas y un proceso más largo. Por tanto, no era lo mismo, por eso duraba mucho menos que una consulta normal. Es ahí donde una consulta, cuando ya tiene un objetivo terapéutico, ya tiene un objetivo de diagnóstico, un objetivo de evaluación, básicamente es el tiempo que habíamos hablado de unos 45 minutos, ¿no? Para la contención emocional, un poco lo que se recomienda es tener básicamente ya una serie de pasos que yo voy a realizar, o sea, porque muchos psicólogos comenzaron ya a trabajar en esta contención emocional y a veces ellos no sabían qué tiempo tengo que hacerlo, cómo lo tengo que hacer, ¿no? Porque algunos eran ya estudiantes en los últimos niveles, pero lo que yo sí recomiendo si se presenta nuevamente esta oportunidad o de aplicar los primeros auxilios psicológicos a personas, es que nosotros tenemos que tener pasos claros que tenemos que realizar y entre ellos qué preguntas son las que un poco yo voy a realizar, qué intervenciones nomás se puede hacer, y las tareas que yo quizás le puedo dejar a esa persona que le estoy haciendo la contención emocional para que logre este estado. Aquí también es importante de que ustedes comiencen a pensar que muchos psicólogos que comenzaron a hacer este proceso de contención emocional se recargaban mucho, ¿no? Porque estar realizando quizás 2 horas de llamadas telefónicas a 4 o 5 personas que estaban atravesando situaciones muy duras, también provoca un impacto sobre el psicólogo y este recargo emocional que quizás el psicólogo no lo trabajaba con grupos de apoyo. Aquí en Guayaquil, específicamente, nosotros tenemos el cuerpo de bomberos, donde yo tengo amigas psicólogas que pertenecen al grupo de bomberos de psicólogos voluntarios, y entonces ahí ellos sí tenían esta participación de que los psicólogos que estaban dando esta contención emocional, ellos tenían un psicólogo que les hacía este proceso un poco de devolver esta situación quizás que le provocaba la ansiedad de las personas que lo hacían mediante llamada. Entonces también es importante considerar que en procesos de atención de emergencia se utilizan los protocolos de contención emocional y que el psicólogo debe de contar también con un psicólogo que les haga el proceso de contención emocional. ¿Ya? Entonces, eso era un poco lo que yo quería recomendar en estos criterios de salud virtual. Ahora, vamos a entrar al siguiente tema. En este tema, un poco yo les quería plantear esa realidad virtual un poco, como yo les dije ayer, esto no se viene trabajando recién, ya tiene muchos años que se ha venido trabajando la participación de la integración de las TICs en lo que es la psicología. Y un poco yo les había comentado que esto nace porque en Estados Unidos, en la psicología educativa, habían lugares muy apartados, en el cual pues no había acceso de los profesionales del área de psicología. Entonces, ellos vieron una vía para, a través de la integración de las TICs,
poder tener esa intervención a esas comunidades que estaban muy alejadas. Entonces ahí surgió un poco la necesidad de la aplicación de las TIC en la psicología para intervenir en poblaciones que estaban muy distantes. Entonces aquí comienza a desarrollarse una serie de técnicas que es la participación de la realidad, lo que se conoce como esa realidad virtual y aumentada, ¿no? Y aparecen pues accesorios, aparecen, vamos a decir, diferentes tipos de software que ayudan un poco a entender esta realidad virtual, ¿no? Y también comienzan a considerarse los, vamos a decir, conceptos de la terapia virtual. Entonces, como surge esta necesidad, entonces se dice que aparece este campo emergente de la telepsicología, donde buscaba establecer y promover ese desarrollo emocional y personal, ¿verdad? De las personas que quizás no tenían la oportunidad de tener este encuentro presencial. Surge también con la necesidad de realizar procesos de intervención, procesos de evaluación, procesos de prevención, de monitorización y de entrenamiento, ¿no? Y es aquí precisamente donde en el campo del entrenamiento se han ido desarrollando un sinnúmero de aplicaciones que ayudan o que son soporte, pero que el psicólogo siempre las tiene que investigar previamente, tiene que saber si esa es la que se va a adaptar o le va a ayudar a mi paciente, y que lógicamente a veces nos ayudan un poco a través del uso de los celulares, descargar una aplicación para ayudarlos en el entrenamiento. Esto también surgió a partir de la terapia conductual, específicamente con los niños cuando querían dárseles tareas terapéuticas, y estas tareas integraba el hecho de que el niño tenía que desarrollar o practicar alguna actividad, y entonces habían plataformas que otorgaban la capacidad de hacer estos entrenamientos. En el tema de evaluación, es importante rescatar que ya han venido empresas como TEA Ediciones, que ustedes saben que es una empresa española, que ofrece, ¿verdad?, que poder yo desarrollar mi test, ¿verdad?, lo tomo quizás de forma presencial, y yo lo ingreso en un software y me va a dar el resultado, ya no lo tengo que hacer de forma manual, sino que me da un procesamiento de información, e inclusive en algunos tests también me da la capacidad de yo de poder tener el informe de ese test, e inclusive en algunos también me permite el hecho de que yo pueda obtener y descargar tanto el resultado de ese test como el informe de ese test. Entonces, aparecen los software un poco para ayudarnos ya al procesamiento, porque antes quizás los que estudiaron hace mucho tiempo psicología sabíamos que procesábamos a través de matrices, pero esto ya es un campo de las TICs cuando se establece un software para obtener resultados en lo que eran las pruebas psicométricas. No obstante, aplican los mismos criterios que hablamos el día de ayer. Cuando yo utilizo una herramienta, es decir, no cambia, o sea, el hecho de que yo esté en una telepsicología no es que es una terapia nueva, sino es más bien es la utilización de los mismos criterios terapéuticos que están en los manuales, que a través, ese es el medio, ¿verdad? En la utilización del medio, quizás un teléfono, una videoconferencia, para establecer ese proceso terapéutico. Sin embargo, conserva las bases teóricas, epistemológicas de lo que es la atención psicológica. Entonces, para el proceso de evaluación que el día de ayer me preguntaban sobre las pruebas, yo les preparé un documento que luego le irán a subir a la plataforma, donde se explica un poco esto, cómo se da el proceso de la aplicación de los test, y que también va a poder variar porque mucho se considera cuando yo tomo un test, las situaciones de donde se desarrolla la toma del test. Ustedes saben que ahí mucho puede influir el lugar, la condición de donde yo tomo la evaluación, y entonces cuando yo integro una herramienta virtual, lógicamente puede haber un impacto, y el psicólogo tiene que también tener en cuenta ese impacto.
Entonces ahí aparecen, como ustedes ven, hay relojes inteligentes que manejan a veces hasta las reacciones fisiológicas de las personas, les miden lo que son las frecuencias cardíacas, las temperaturas, aparecen ahí los lentes de realidad aumentada y también pues lógicamente la que ya hemos venido conversando en la utilización de plataformas y del uso de celulares, ¿no? Y las aplicaciones. Entonces ahí en la primera parte aparece lo que se conoce como los RT, que son los recursos tecnológicos cotidianos como el teléfono, los celulares, las computadoras. Ahora, esto se dice, muchos teóricos dicen que esto más favorece en la participación de los niños y de los adolescentes, porque ellos vamos a decir que de cierta forma han estado habituados ya a la utilización, o sea, han conocido desde muy pequeños ya estos aparatos electrónicos y de cierta forma pues ellos ya tienen una relación con esta parte tecnológica, ¿no? Aparece la segunda parte que en cambio son llamadas las intervenciones PAC. Las intervenciones PAC son aquellas que se llaman o son los apoyos para la psicoterapia asistida por computadora. Y pues ahí aparece, más bien, como ustedes se dan cuenta en la imagen, hay algunos software que están diseñados a través de gafas, ¿verdad? A través de unos, vamos a decir, accesorios que me permiten hacer también representar una realidad en tercera, en cuarta dimensión, y también aparecen ahí lo que se conoce como los biofeedback y los serious game, que también son implementados dentro de esta psicoterapia asistida por computadora. En esta parte es importante que nosotros nos demos cuenta que existen ciertos instrumentos que nos van a permitir entrenar ciertas habilidades, ¿no? Ciertas habilidades o que en algunas terapias han sido utilizadas, existen software que nos ayudan a hacerle seguimiento a los pacientes que han sufrido de algún dolor crónico, existen software que nos ayudan a trabajar las fobias y que lógicamente ustedes saben que acá en el Ecuador esto tal vez poco a poco se va a ir integrando porque actualmente pueden tener unos altos costos, ¿no? Entonces en esta parte yo les quiero, déjenme ver si es que les puedo proyectar un video que yo, para que ustedes un poco puedan ver. Déjenme ver, aquí no me sale el video, no sé qué pasó. Para que ustedes puedan ver un poco esto de la realidad, en este caso la realidad virtual y cómo esto se puede aplicar, ¿ya? Déjenme ir a mi escritorio, no sé qué pasó. Ok. Entonces yo les voy a poner ese videíto. Veamos. Ahí está. A ver. Pues no quiere salir el video. Vamos a hacer otro intento. Veamos si que ya sale en pantalla. Bueno, yo lo voy a hacer que lo suban en la plataforma, pero es un video que nos permite observar. Espérenme, yo tengo ya el video. ¿Quieres que lo comparta? Sí, por favor. Sí, no sé, que no. Este es un ejemplo de realidad virtual que nosotros ya trabajamos en Poliestudios y les queremos enseñar. Es una herramienta fantástica para, por ejemplo, trabajos con fobias, ansiedad, obsesivos compulsivos y también depresión. En casos de TDAH ha funcionado de manera magnífica y tuvimos la oportunidad de presentarlo en un congreso, en el Congreso Internacional que hicimos de Psicología.
trabajamos igual con Virtual Lens o este proceso y mira cómo trabaja esta área de la realidad virtual. Mira, por ejemplo, la fobia social o fobia por contacto también puede ser trabajada de una manera eficiente. Una de las cosas que nosotros hemos visto, por ejemplo, a la fobia determinada por animales o situacional, como las alturas, también funciona de manera efectiva. Y esto que se le ve tan de laboratorio, ahora es completamente posible desde la realidad de tu casa. El día lunes van a aprender realidad virtual conmigo ya de manera muy práctica. Les paro ahí para que se queden emocionados. Muchísimas gracias. Sí, Vero, estoy totalmente de acuerdo. Sí existen todo este tipo de software, ¿no? Un poquito si me das para compartir ahora el resto de las Sí, diapositivas. permítame un ratito. Voy a dejar de compartir. Perfecto. Listo. Entonces, como ya Berito lo explicó muy bien, pues existen todo este tipo de instrumentos y de herramientas que nos van a permitir, pues, llegar a esta práctica, ¿no? Para que el paciente de cierta forma vaya entrenándose, vaya practicando, ¿no? Pero adicionalmente ustedes se dan cuenta que también podemos utilizar, como lo había dicho también Normita, los sitios web educativos, ¿no? Porque ella decía que igual también le podíamos proporcionar información a nuestros pacientes, también la intervención autoguiada en línea, cómo se aplica esta intervención y en sí la terapia o la realidad virtual, como lo acabo de explicar, pero ¿no? En los sitios web educativos tienen una naturaleza más informativa, ¿no? Y quizás ahí también alguien, yo recuerdo que en la primera cita alguien preguntaba en el curso, una maestra, ¿no? Decía, ¿cómo yo puedo a través de mis clases quizás darle esta información? Entonces, una de las vías que tienen los maestros también quizás es compartir información a través de estos sitios web, ¿verdad? Psicoeducativos, que nos permiten quizás el acceso a tener una información sobre diversas fuentes para un público general, o sea, darnos una información de un público general. Siempre es bueno también revisar la calidad de información que yo en este caso voy a compartir. En la intervención autoguiada en línea, en cambio, en esta intervención, como lo mismo su nombre lo dice, autoguiada, es la persona, en este caso el usuario, que tiene que tener toda la predisposición de participar, ¿verdad? Significativamente para que pueda lograr tener desarrollar quizás las habilidades que se van practicando. Y aparece lo que es la terapia, en este caso la terapia de realidad virtual online, ¿verdad? Que se utiliza pues como ustedes han visto a través de estos software, a través de el uso de las computadoras, a través del uso de los diferentes medios, y ahí aparecen a veces software que están ligados al manejo de técnicas de respiración, de relajación, también de patrones alimenticios, de rehabilitaciones cognitivas, ¿no? Y que es muy atractivo en este caso y que ayuda mucho y que hay que también integrarlos a las terapias que yo requiera hacer con mi paciente, ¿no? Este es un campo que se está desarrollando mucho en la actualidad y que, bueno, en la actualidad existen muchas aplicaciones de este tipo también que yo las voy a integrar, pero que también tienen un costo, ¿no? Entonces, para cuando yo estoy entendiendo en telepsicología, conviene tomar en cuenta las 4C que propone Kochner en cuanto al ejercicio de la utilización de estos medios tecnológicos en la psicología. Y él nos recomienda las 4C. En estas 4C está primero la contratación, la competencia, la confidencialidad y el control. En el primer aspecto de la contratación, es decir, qué contratos o acuerdos y prestación de servicios nosotros vamos a hacer a nuestros clientes. Es decir, yo ya me organizo qué tipo de servicio yo le puedo ofrecer
a mi paciente. Es decir, cuál es el medio o las herramientas tecnológicas que yo las manejo, las conozco y las puedo integrar a mi proceso de atención. Luego, ya que yo he reflexionado sobre eso, qué competencias profesionales y éticas necesitamos nosotros para manejar y ofrecer estos servicios de forma remota. En la tercera parte, qué factores nuevos, ¿verdad?, van a poner en riesgo o a también dar la garantía sobre la confidencialidad de la información. Y por último, quién controlará esa práctica de telepsicología, es decir, quién o de qué forma o qué plataforma yo voy a utilizar para la recolección y la confidencialidad de esos datos. Entonces, son situaciones que tenemos que tenerlas muy en claro para dar una garantía de servicio en cuanto al acceso de información que vamos a tener por parte de nuestro paciente y cómo nosotros las vamos a manejar. Si nosotros revisamos los criterios del APA 2013, en uno de sus pautas que ellos recomiendan es inclusive la eliminación de datos que yo ya no voy a requerir o de datos que yo considero que pueden interrumpir la confidencialidad de mis pacientes. Ahora, entre las herramientas que quizás estamos utilizando o que se está utilizando aquí en Ecuador, pues ustedes ya es el Zoom, ¿no? Entonces ahí ustedes ven que hay un Zoom, ¿verdad?, que se llama For Healthcare, que es un poco el que ya son versiones un poco pagadas, que tienen un costo también y que nos va a poder dar ciertas, vamos a decir, funciones que quizás en el software de versión libre no las vamos a tener. Existen otros sistemas como un local que se llama Cita.io, es una plataforma cuando usted la pone en el internet, no, es una plataforma que ya el profesional de psicología paga anualmente para obtener acceso. Aquí también le permite a usted hacer las en este caso las videocitas con los pacientes, pero también IO, que es una plataforma que es pagada, estuvo abierta de forma gratuita. Actualmente, si usted ingresa a IO, le da como unos demos gratis, quizás te da actualmente hasta 2 horas gratuitas de videoconferencias para que tú un poco tengas la experiencia de la utilización de esta plataforma, y también te da vamos a decir, como unos accesos un poco gratuitos para que tú puedas un poco entrar y conocer esta plataforma, que entre las cosas que está es que te puede otorgar una videoconferencia segura, pero que también te permite también tener agendas, te permite inclusive hasta que tú te crees virtualmente una secretaria, también los espacios para inclusive archivar las historias clínicas, y como es una plataforma que tiene una base española, dan también ese sistema de facturación. Entonces es una de las plataformas que se dice que es una de las más seguras que podemos utilizar para los servicios de telemedicina, y que está incluida ahí lo que es la telepsicología. Hay otros sistemas de videoconferencia seguros, ¿verdad?, como Open Therapy, que también nos ayuda. Ahí aparece también Insight, que también es otra plataforma, y aparece Mentavio. Entonces, estas plataformas también tienen tienen diferentes costos, tienen diferentes servicios, pero la que se está recomendando más es la IO, pero cada psicólogo pues tiene que ir viendo esas destrezas y ir viendo cuál es el servicio que yo quiero ofrecer y la seguridad y la confidencialidad que yo puedo darle a mis pacientes. Ahora, en el sistema de correo electrónico, que el día de ayer yo había conversado con ustedes, que yo les había recomendado que no utilicemos nuestro correo personal para lo que es lo que tiene que ver con el agendamiento o el tener información de nuestros pacientes. Hay un correo que se llama Pronto Mail. Es un correo que es seguro, te permite tener una versión gratuita, sí, hasta cierto límite de almacenamiento, pero también hay una versión pagada que te permite tener más que todo como que los correos con mayor seguridad, con mayor nivel, que en el área de tecnología se llama con mayor nivel de encriptación,
y que permite que esa información sea muy difícilmente hackeada. Entonces es importante que ustedes también puedan ir y monitorear y conocer estos espacios, informarse más sobre estos espacios para que yo pueda saber si realmente quiero ofrecer un servicio seguro, ¿no? Es importante también que existe también otros que son un poquito más informales. Ustedes saben que está el WhatsApp, ¿no? Pero aparece Telegram y Telegram te da también, es un servicio de chat muy similar tal vez al de WhatsApp, pero aquí te da también un chat secreto donde sus niveles de privacidad y de seguridad son mayores. Y aparece otro que se llama Signal, ¿no? Entonces son también servicios de mensajería existen y que quizás nos dan un poquito mayor seguridad. Existen también otros aspectos como los autorregistros electrónicos, ¿no? Allí yo les voy a mandar un artículo científico que habla sobre Pinometer, que es este software que nos permite hacer unos autorregistros para pacientes de dolores crónicos y que lógicamente también tienen un impacto en su vida psicológica. Entonces ustedes lo pueden ir revisando. Existe otra plataforma que se llama también Clinicoberry y también existe otra que ayuda a monitorear y que les ayuda un poquito de soporte para los trastornos alimentarios como TCCAP. Entonces estas ustedes también las pueden buscar, las pueden un poquito ir investigando y hay algunas lógicamente que nos ayudan para las técnicas de relajación. Acá tenemos un poquito, vamos a decir, de desventajas, en qué sentido que muchas de ellas son muy buenas, que le pueden ayudar al paciente, pero son pagadas. Y aparte de ser pagadas, algunas de ellas son en inglés, como es el caso de Genispace, que esta está en la versión en inglés y en francés. Aparece Cal sí da la versión, en este caso, en español, pero es más o menos un gasto de $50 al año. Aquí aparece una que es muy buena, pero está en inglés, ¿verdad? Breathing Relax, que es una plataforma que te ofrece unos ambientes de relajación, imágenes, pero que es, en este caso, en inglés, ¿no? Insight Timer también te utiliza para lo que tiene que ver también con toda esta gama de técnicas de relajación. ¿Son las únicas? No, no son las únicas, existen una variedad, hay otras quizás gratuitas, hay unas pagadas, hay inclusive unas que te sirven también para el monitoreo de las reacciones fisiológicas, entonces es un poco de ir investigando un poco estas herramientas, ¿no? Un poco para cerrar esta conferencia, podríamos decir que apareció, pues, ¿no?, la terapia web y dentro de esta terapia web aparece, pues, lo que ya hemos visto, ¿no?, es de la forma automatizada, es cuando yo le doy, por ejemplo, un espacio psicoeducativo, ¿no?, cuando yo le doy quizás un blog donde él pueda informarse. Aparte existe lo que se conoce ya la asistencia con apoyo personal, que también se da dentro del área clínica y del área educativa. Apareció lo que se llama la terapia online, ¿verdad? Y esto ustedes saben que apareció lo que es la parte sincrónica en lo que tiene que ver con el audio palabra, es decir, mediante lo que tiene que realizarse por el teléfono, la video imagen y también el chat o texto, ¿no? Entonces esta aparece la parte también asincrónica, como ya lo habíamos revisado, y ahí es la utilización quizás del correo electrónico cuando no realizamos este proceso en el mismo instante, sino que está en tiempos diferentes el terapeuta y el paciente, y en la mensajería instantánea. Y como ya hemos revisado también los criterios de la terapia virtual, y en estos criterios aparece, pues, lógicamente el terapeuta virtual, en este caso a través de una videoconferencia. Existen ya otras investigaciones o en otros lugares ya más desarrollados, como en Alemania y Estados Unidos, que existen inclusive la utilización de la inteligencia artificial, donde crean apoyos o vamos a decir terapeutas específicos con software para intervenir, por ejemplo, como en casos de suicidio.
ya que les hacen como, es una máquina realmente, ¿no? Pero ustedes saben que no se va a superar el contacto, ese proceso de empatía, de rapport y de las intervenciones que se necesita de un humano a un humano. Sin embargo, igual también existe esta parte del terapeuta quizás un poco creado por la inteligencia artificial que está quizás en un poquito en su vía de desarrollo, pero aquí aparece también el terapeuta virtual cuando estamos conectados también en esta forma sincrónica. Y el entorno virtual, que es un poco el hecho de que también lo vamos a manejar con diversas herramientas, ¿no? Los recursos online que estaríamos integrando son los blogs, los foros, las páginas web, los videos, la utilización de las redes sociales. Quizás cuando yo le doy una información adicional, no estamos hablando, cuidado, de las redes sociales personales, porque como ya les dije, siempre hay que tener ese espacio privado de lo que es la vida privada del psicólogo, por eso no mezclamos nuestros correos electrónicos personales con los que estamos trabajando con nuestra telaterapia, y como les dije el día de ayer, inclusive a veces hasta se recomienda que el mismo computador también yo tenga hasta un computador exclusivo para la atención. Y como ustedes saben, la mensajería instantánea y lo que son las apps móviles que se pueden descargar y que pueden ayudar en diversos aspectos. Entonces eso es lo que yo he querido compartir el día de hoy con ustedes. Y Berito, pues damos paso a las preguntas para que tú puedas quedarte con los chicos y puedan compartir la información. Gracias a todos y todas por estar aquí el día de hoy. Me da mucho orgullo que estén siempre todos nuestros estudiantes. Y las preguntas van a ser fuertes, creo yo, porque hay un montón de cosas que podemos hacer desde la virtualidad. Y Carlita nos pregunta, Carlita Quispe, ¿ayuda a los tratamientos por la desensibilización sistemática que se hace de esta manera? ¿O determinados objetos o situaciones que producen fobia? ¿Cómo crees que la realidad virtual produce esto? A ver, yo he trabajado sesiones de desensibilización sistemática con mis pacientes. Yo un poco quizás aparto, amplío un poquito más la visión y les enseño los ejercicios un poco para que ellos vean, pero también existen lugares donde nosotros los podemos direccionar y lógicamente sí tienen un efecto. Ahora, va a depender mucho del seguimiento y el control que nosotros como psicólogos también le hagamos a nuestros pacientes, porque si yo les mando una tarea terapéutica, pero yo no hago quizás ese feedback, ese seguimiento, entonces lógicamente en sí la herramienta por sí sola no va a funcionar. Recordemos que es la integración de una herramienta que yo la utilizo como una vía, pero que siempre el psicólogo tiene que hacer esa monitorización, tiene que hacer ese seguimiento y ese acompañamiento con el paciente. Perfecto. Una de las preguntas que yo tenía al hacerte sobre la encriptación, que me hablas de los correos electrónicos, ¿qué tan viable es la encriptación en Gmail? Porque nosotros trabajamos súper fuerte con G Suite. En este momento estamos haciendo Google for Healthcare and Mental Healthcare y nos ha ido súper bien con G Suite. Pero sí, obviamente tienes que pagar y no es tan... esto quiero que les quede súper claro a nuestros estudiantes. O sea, todos los beneficios de un test gratuito, de un correo gratuito, de una pequeña alianza terapéutica mediante Zoom gratuita, tiene demasiados peligros. O sea, esta es una parte súper fundamental, creo yo, que debemos construir nosotros como profesionales. Ahí no puedes escatimar en gastos porque en el momento en que se llegase a divulgar un pequeño dato como la cédula de identidad, entonces estaríamos en problemas muy fuertes. ¿Qué opinas tú, Alex, en este sentido? Sí, pero bueno, en mi caso, bueno, yo he escuchado mucho que sí se está utilizando Gmail porque en las encriptaciones de Gmail inclusive hay todo un proceso, pero como tú has dicho, es una herramienta pagada, ¿no? Y está ProtonMail,
que nos da también, que es muy, muy segura, lo están recomendando mucho ese tipo de correo porque tiene sus niveles de encriptaciones. Un poco ustedes se han dado cuenta cuando escribimos un mensajito en WhatsApp y nos sale un mensaje que dice que está la codificación segura. Entonces, pero como tú lo has dicho, como es una herramienta que es gratuita, esa información se va a filtrar. Entonces, lo que sí tenemos claro que cuando yo utilizo, y tú lo has dicho, algo gratuito, se va a filtrar. Ya Gmail te da una garantía cuando tú realizas un pago y realizas bien y realizas correctamente el proceso. Ahora, lo que yo siempre he dicho, tengamos claro qué información realmente yo la estoy requiriendo para que electrónico. Y también eso tiene que quedar establecido en el consentimiento informado porque él también tiene que responsabilizarse de la información, porque yo les comentaba a ellos ayer, a veces los pacientes te quieren enviar hasta un correo o te localizó hasta por el Facebook y te escribió, y esto no nos da seguridad. Pero sobre todo es el proceso de que yo como profesional estoy corriendo un riesgo, pero concientizar al paciente y educar al paciente en que no podemos utilizar cualquier vía para que él me mande la información por seguridad de él. Entonces, cuando nosotros educamos de esa forma al paciente, él no nos va a estar enviando correo mucho rato, no nos está enviando WhatsApp, porque es muy riesgosa, como tú bien lo has dicho, Vero, esta información. Recomiendo que si yo ya voy a trabajar en esta vía, yo pague un correo para que yo tenga esa seguridad y esa garantía que me lo da la misma empresa cuando yo haya ejecutado un pago, ¿no? Correcto. Tal vez, chicos, alguna otra pregunta con la que quieran trabajar en este momento. Te escucho bajito, no sé si me ocurre a mí. Como sabes que creo que es normal, siento que estoy con una nueva computadora y voy a tener que parametrizar de nuevo el audio porque me han dicho en 4 videoconferencias ya lo mismo. No, ahorita sí te escuchamos claro. Ya, he alzado mi voz. Em, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere saber algo? ¿Tiene alguna preocupación en torno a la telepsicología? Dale, Alex. Listo, Muchísimas gracias. gracias por todo. Gracias a Puedes todos. salir. Ok, gracias. Pues bueno, igual por el chat estamos en contacto, en el apoyo constante y pues bueno, para mí, como yo les dije a mis colegas, es un gusto estar con ustedes y compartir en este ambiente y estoy para apoyarlos en lo que pueda. Gracias, Vero, por la oportunidad. Yo me retiro porque tengo una sesión de Sí. maestría. Dale, un abrazo, Alexita. Hasta luego, Chicos, un gracias. placer estar el día de hoy con ustedes. Vamos a conversar un poquito del tema de esta aula virtual. Esta es una aula virtual donde ustedes van a aprender muchas cosas. Estos 4 días han tenido sesiones con expertas en determinadas áreas y desde el lunes, desde el día martes, miércoles y jueves van a trabajar únicamente conmigo y les voy a enseñar a hacer digitalmente lo que deben hacer. Ellas nos hablaron ya de sus parámetros. Hola, 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 hola. Otra vez. Hola, 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 hola. Ahora sí, perfecto. Sí, perfecto. Voy a ver si hago con Realtek Audio y ahí estoy mejor. Sí, creo que así voy a hacerlo. Ok, chicos. Entonces, como les contaba, nosotros el día martes, miércoles y jueves vamos a trabajar conmigo ya en la implantación de lo que va a ser una telepsicología, porque una cosa es trabajar la dinámica desde lo que nos han explicado en forma general, pero ahora sí yo les voy a pedir que comencemos a trabajar en el G Suite y vamos a hacer una aula de telepsicología donde usted pueda tener cifrados sus datos, donde pueda guardar la información de manera pertinente y así trabajar de manera continua. Ustedes tienen hasta ahora 3 tareas a desarrollar de acuerdo a la información presentada por las otras compañeras y ya conmigo trabajarán 2 últimos módulos, uno de martes y miércoles y otro del día jueves, en donde hablaremos ya de realidad virtual, que es algo maravilloso y que tenemos varios proyectos desarrollados en Poliestudios.
Entonces, bueno, primero eso. Segundo, tienen que hacer las tareas. Esta aula estará abierta durante un mes. Ustedes iniciaron sus clases con nosotros el día 9 de junio y hasta el 9 de julio usted va a tener abierta esta aula para presentar sus tareas. Esta es una obligatoriedad para todas aquellas personas que tomaron la certificación, es decir, que usted está optando por un certificado. Para los estudiantes de poliestudios, este es un aula abierta, es decir, ustedes si desean toman la certificación y si no desean solo se nutren de este conocimiento y no es obligatorio que realicen las tareas a los estudiantes de psicoterapia. Todos los demás tendrán que trabajar de manera obligatoria en la construcción del proceso para su certificación. Les cuento, es súper chévere trabajar desde la telepsicología. Hay opciones maravillosas y vamos a trabajar, por ejemplo, cómo evaluar telepsicológicamente, cómo hacer que llegue un test al correo electrónico de nuestros pacientes, cómo se van a presentar los resultados de estos pacientes, qué herramientas de manual moderno de TEA podemos trabajar con eso. Y ustedes inclusive van a poder aprender a comprar en TEA de manera digital, haciendo una IP box para que así podamos trabajar de una manera adecuada y no tener que pagar tanto como nos cobran con los materiales TEA en Studium, por ejemplo, porque normalmente allá cuesta $50 un test y aquí nos venden en 400. Entonces, yo les voy a enseñar cómo hacer estas estrategias para que ustedes puedan aprender cómo evaluar, cómo desarrollar, pero recuerden, es obligatorio presentar sus tareas si usted requiere adquirir una certificación que valide su conocimiento. Muchísimas gracias con todos. No sé si alguien tiene alguna duda en torno a esta temática o quiera saber algo más. Puede activar su micrófono si desea. Buenas noches. Verónica, le saluda Gladys Hidalgo. Gladysita, cuénteme. Bueno, yo soy estudiante del programa de psicoterapia y me gustaría saber si también nosotros podemos optar por la certificación, o sea, si cumplimos con las tareas, también optamos por el certificado. Y si ustedes cumplen las tareas, tendrían que pagar un certificado. Creo que el valor es de $15 en este caso para obtener el certificado. Ya, o sea, se cancela ese valor y accedemos al certificado. Claro, es un pago solo de los avales que nos cobra la universidad sobre ese proceso. Ya, eso mismo iba a preguntar, o sea, incluye los avales. Sí, incluye Ya, $15 es el pago de los avales para las personas que así lo deseen. ya, listo, muchas gracias. No, Martita, dura seis módulos. Este es el primer módulo de un mes y de ahí vas a tener 2 módulos extra y tienes un proceso para hacer tu consultorio telepsicológico, que es tu graduación con nosotros. Es decir, nosotros te vamos a acompañar hasta que hagas tu aulita donde haces tu consultorio telepsicológico, que es nuestra meta para que ustedes puedan trabajar en esto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sofi, Carito, Denis, Ángeles, Carmita. Buenas noches. Buenas Hola, noches Carito. a todos. Eh, yo había pedido el día de ayer si la compañera nos podía dar algunas páginas en la que podamos revisar ese tipo de test. Y lo que entiendo es que usted la próxima semana es que nos da esas clases. Sí, así es. Esto van a trabajar con nosotros. Hay que tomar en cuenta, chicos, que todos estos test que nosotros tenemos en este instante son pagos. No existe ninguno gratis, pero quiero enseñarles cómo deben usarlos, cómo deben ingresar, cómo pueden comprar un test, cómo pueden trabajar directamente con cada uno de ellos. Ya, muchas gracias. Ok, Teresita, a ti te debe haber llegado
un usuario y una contraseña. Permítanme un momento. Permítanme un segundo. A ti te debe haber llegado un usuario y una contraseña. En este caso, lo que vas a hacer es dirigirte a www.poliestudios.org y en ese momento te va a llevar a esta página. Aquí tú vas a encontrar un lugar que dice ir al campus, campus online. Y en este momento vas a entrar a los cursos. Debes poner tu usuario y tu contraseña. Yo ya estoy logueada, por tanto, no hay problema. Y aquí debe estar telepsicología. Perfecto. Aquí va a estar tu curso, dependiendo si eres del aula 1 o 2, porque tenemos 2 aulas con 60 estudiantes. Y aquí vas a encontrar toda la información, los videos, todos los procesos para que ustedes puedan observarlo. Ya se va a abrir luego el tema 4, después cuando ya trabajen conmigo 4, 5 y 6. Ok, entonces todos los días hay algo súper importante. Esta es una certificación valorada. ¿Qué quiere decir esto? Tienes 10 puntos que corresponden a todas las participaciones en el foro. Si no trabajas el foro, pierdes 10 puntos de cada uno de tus módulos y luego tienes tu tarea obligatoria. Es importante que ustedes vean con qué herramienta les están pidiendo realizar la tarea. No pueden hacerla sin herramienta, porque la idea es que usted pueda tener una introducción del proceso. Y esta es cómo realizar la psicoterapia utilizando las herramientas online. Esta primera etapa es hasta el 9 de junio, de ahí ya tienes tu proceso de graduación. Así es, Cecilia. Entonces, en este proceso ustedes van a ver todas las actividades, van a cumplir todas las metas y aquí les va a dar un porcentaje de activación la plataforma. Todos nuestros cursos en Poliestudios tienen un porcentaje de activación de tu curso. Cuando tú cierras en un 90, en un 100, en un 80%, de acuerdo al cumplimiento de las actividades. Recuerda, es importante que tú escribas el foro y comentes el foro de un compañero para obtener el puntaje total. Entonces ahí vas a ir realizando cada una de las actividades y vas a ir cumpliendo cada una de las metas. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Chicas? ¿Chicos? Hola, Verita, buenas noches. Les saluda Ángeles Bravo. Una consulta. La participación para el foro debemos participar finalizando cada módulo o durante el módulo, todos los días. Durante el módulo yo preferiría que trabajen esto con el conocimiento fresco. No esperes al último porque quizás no puedas tener a quien recomendar. Entonces, el foro es simple, es un foro sencillo, donde tú añades el tema y alguien debe responder tu tema y continuar, ¿sí? Es decir, que deberíamos hacerlo de manera diaria. Preferiblemente sí. Ya, muchas gracias. Chicos, ¿alguna otra pregunta con la que les pueda ayudar? Ok, Gaby, en este caso, esta es una formación que dura 6 semanas, 4 semanas en esta aula y luego tenemos un aula que se llama aula de graduación que dura 2 semanas más. ¿Algo más, chicos? Veamos. Listo, perfecto, Gaby. Un gran abrazo a todos ustedes. Vayan utilizando las herramientas. Si usted no utiliza las herramientas, no puede presentar la tarea. Es momento de que el psicólogo aprenda a utilizar la tecnología.
Es momento que usted diseñe actividades con tecnología. No tenga miedo, lo va a lograr. Todas las actividades tienen fecha máxima 9 de julio. Hola, Adri, preciosa. Sí, todas las actividades son hasta el 9 de julio de esta aula, Adri. De ahí ya viene proceso de graduación, en lo que tú ya eres muy experta. ¿Cuántas formaciones en poliestudios, Adri? ¿4? ¿4 ya? El caso de no contar con el usuario, Lourdes Rodríguez Besilla. Lourdes, es muy extraño que no cuentes con un usuario y una contraseña. En este caso deberías solicitar a Sistemas, quien deberá validar tu pago y activarte la plataforma. En este caso, por favor, comunícate por interno conmigo para yo ayudarte con esa información. Te dejo mi WhatsApp para que pueda ayudarte. Listo. ¿Algo más, chicos, que necesitan saber? Verito, la próxima semana ¿Con son quién 4 hablo? con Ángeles Bravo. Ah, Ángeles, ok. Verito, la próxima semana vamos a tener, ¿a partir de qué día las clases? Desde el martes, son desde martes, miércoles, jueves y viernes, todas las semanas. No, conmigo es martes, miércoles y jueves, nada más. Y de ahí sí ya tienes trabajo autónomo. Ya, listo, gracias. Listo, chicos, gracias por todo. Muy buenas noches. Y ahora sí, ¿para qué sirve el viernes? ¿Para qué sirve el viernes? Díganme Para para farrear. qué sirve. Para farrear, obvio que sí. Obvio que Digo. sí, hoy vamos a farrear. ¿Qué creyeron? ¿Que esto es así tan sencillo y listo? No, pues no, el día de hoy vamos a farrear. Ya todos van a activar sus cámaras. ¿Están activas las cámaras? Ya. ¿Listos para activar su cámara? No les veo todos activados. A ver, ¿dónde está el Carlos Andrés activo? La Vero, la Mayra Alejandra. A ver, a ver, a ver. ¿Listos? ¿Están listos y dispuestos a farrear con la Verito? Bueno, chicos, felicitaciones. Quiero verles a todos activos. Nos vamos a poner ahí, a ver cómo estamos completos. Así. ¿Listos? Ahora vamos a hacer un share screen. Espérense un ratito. Vamos a hacer un share screen. Sí, creo que con esta. Ya. Yo voy a poner aquí a mi mejor amigo. Y vamos a hacer un Lonely Boy. Ok. Díganme si se escucha, por favor. No, ¿No? no sé. No, se le ve bailar, pero no se oye. Oh, rayos, espérense un momento. Ya no podemos farrear. ¿Qué pasó aquí? No, pues así. No. No, esto Mal. no es justo para mí. Yo pensaba que todos íbamos a bailar. ¿Qué les parece? Qué pena que no nos podemos despedir bailando, chicos. Será para una próxima ocasión. Yo que ya estaba lista con todos para bailar. Yo ya estaba así, vean. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? A menos que todos hagamos una estrategia. Se me acaba de ocurrir una estrategia. Cada uno de ustedes va a entrar al YouTube y va a buscar Lonely Boy. Y vamos a hacer esto y vamos a hacer una filmación chiquita de esto para divertirnos. ¿Están listos? Se escribe así, miren. Vamos a ver si pueden. ¿Podrán todos entrar al YouTube al mismo tiempo y buscar un Lonely Boy? ¿Será que es posible o no es posible? ¿Será que nos coordinamos como psicólogos y lo logramos? ¿O no? ¿Es difícil? Por lo Díganme menos si es intentemos. difícil. ¿Listos todos? A ver, ya están activas las cámaras de Dianita, no sé, la Carlita, el Edwin Coloma.
Vamos, chicos. Uy, toditos. La Sandrita, muy bien. La Carol, el Denis Guzmán. Chévere, chéverazo. Qué chévere que todos ustedes estén aquí. Ya tenemos en el YouTube. Todos. Yo solo voy a compartir sin sonido, pues. Ya ni modo. Espérenme un ratito. Pero 5, 4, 3. 5, 4, 3. A ver, espérense. Me Experiencia. pego en la cabeza con los libros. Felicitaciones, chicos. Ok. Gracias. Disfrútenlo y buenas noches con todos. Chao, chao. Chao. Una linda noche. Chao. Bye. Chao. Chao, chicos. Buen fin de semana. Chao, chao. Igualmente.